Algo hay aquí. Otro podcast que promete cautivar comunicando. No, algo hay aquí. Aquí conversamos de publicidad, de educación, de narrativa, de meditación, de inteligencia artificial y, claro, de humanidad. Todo desde una perspectiva comunicacional. Una propuesta disruptiva de 3 publicistas que une experiencia y contenido actualizado. El equipo: Yasna Silva, Alfredo Santibáñez y Roberto Arancibia. Algo hay aquí. Bien, aquí estamos, algo hay aquí. Increíble. Bueno, imagínense 3 publicistas malos para hablar. Nos vamos a reunir cada semana para ir hablando de la comunicación. Y esto nace gracias a EATRI, nuestro querido auspiciador, porque tenemos la suerte que partimos inmediatamente con ellos, Instituto EATRI. Y creando un programa académico, comenzamos a conversar entre los tres. Y descubrimos que la comunicación estaba sin hablar, estaba muda en un mundo absolutamente conversador, pero la comunicación como tal, ausente. Así que el propósito de este podcast es reposicionar la comunicación y hablar de todos los temas que están en nuestra presentación, pero desde la perspectiva de la comunicación. Y antes de partir, quiero presentar a mis compañeros, Yasna Silva y Hola, Roberto Arancibia. Hola, ¿cómo están? Por acá Roberto. Así que hola Yanna, hola Alfredo, hola a mí mismo. Yasnita, te dejo el camino. muy bien. Cada programa que vamos a estar desarrollando vamos a alternarnos los roles. El rol que hoy día yo voy a desempeñar es de disparador. ¿Qué quiero decir con disparador? Vamos a disparar preguntas y hay un tema central el día de hoy. Alfredo, como les dijo en esta preparación del diplomado que estamos haciendo, nos trajo dos conceptos que son. No les voy a decir, no los voy a denominar preocupante, pero son importantes de atender y de conocer. Uno de ellos es Buca y el otro es Vani. Y vamos a hablar de eso en esta conversación que nos va a tomar una hora o un poquito más probablemente. ¿Y por qué es importante? Porque es la consecuencia de una serie de hechos que nos tienen en una sociedad hoy día, Vani. Así es que el primer disparador y que pongo sobre la mesa es: ¿qué es Buca? ¿Qué es Vani? Y Bani es una consecuencia de Buca. Así que les dejo abierta la pregunta para que compartamos este punto de vista inicial. Bueno, voy a definir, porque la otra vez, no cuando ensayamos, que hemos ensayado varias veces, Cuatro. no definimos bien buca. Y creo que es importante que las personas comprendan que estos son acrónimos iniciales, conceptos que están sintetizados en una sola palabra, que ayudan a entender los contextos, ¿ya? Y en el caso particular de buca, es un concepto que nace en el ejército norteamericano en plena Guerra Fría, ¿ya? Y que se mantuvo este concepto por mucho tiempo para el análisis y comprensión de lo que estaba ocurriendo en la sociedad. Buca es lo que podríamos entender como volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Si ustedes siguen las palabras, probablemente no le van a calzar porque están en inglés, ¿ok? Pero vamos a hablar en español para comprender claramente lo que es buca. Entonces, hasta antes de la pandemia, como que había una concepción general de que estábamos en un ambiente buca. Pero una vez que estalla la pandemia, se hace evidente que pasamos a otro paradigma, por así decirlo, a otro tiempo y espacio. Y viene el concepto, ¿no es cierto?, de Yamais Casio, futurólogo y antropólogo norteamericano, que habla de Bani. Y Bani cambia la volatilidad de buca por la fragilidad, cambia la incertidumbre por ansiedad, cambia la complejidad por la no linealidad y la ambigüedad por la incomprensibilidad. Es decir, bastante más complejo lo que estamos viviendo. Hasta ahí dejo esos conceptos que creo que eran importantes aclararlos para dar el punto de inicio de esta reunión.
Claro, y como aquí vamos a estar metiendo la cuchara así indistintamente, a todos nos saltan cosas. Esto del entorno VUCA, por ejemplo, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Uno dice, vas a vivir en este ambiente. Y uno dice, ¿qué? No quiero vivir en ese ambiente. En un ambiente, imagínate, llevamos esto a la pega, al trabajo, cada uno hace la actividad, somos profes, o hemos tenido agencias, hemos trabajado aquí y allá, en organismos, fundaciones, en empresas, en proyectos personales, emprendimiento y qué sé yo. Imagínate un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Uy, grato ambiente laboral, parece ser ese. Y también, tal como nos adelantó Yana y nos confirma Alfredo, después de la pandemia, que es un evento absolutamente marcador porque quedamos todos con una X en la frente, los que lo vivimos. Nadie en el planeta salió ileso. O sea, nadie salió ileso. Es harto decir, pues gente, nadie salió ileso de todo esto. Pero caímos a un entorno que cambió. El cambio que nos llevó a este entorno frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Cualquiera de los dos suena terrible, yo lo sé. A mí la pandemia me afectó mucho, todos seguramente tenemos un par de ejemplos, pero nada, y yo les digo amigos y amigas Yarna, nada volverá a ser como antes, ¿ah? Ni tú ni nadie, porque la pandemia nos marcó a fuego. La crisis, eso que hablamos tanto, que la crisis viene del griego crecer y el cambio. Sí, es perfecto, pero nos marcó a fuego porque nos cambió todo. Cambió el entorno, la empresa, los clientes, los accionistas, los proveedores, cambiaron los medios de comunicación. ¿Ustedes se acuerdan cómo eran los matinales antes? Bueno, hoy día son otros programas. La tele es otra, nos cambió el marco legal, cambiaron las instituciones, la normativa. Todos los días inventaban el paso a paso, el no sé qué, y nos inventaron un montón de cosas. La gente que se resistió a la vacuna, los que apoyamos la vacuna desde el alma, porque tengo dos hijos vivos gracias a la vacuna que le pusimos cuando eran chicos, y cambió el Estado, y cambiaron los medios, tal como dije, y sobre todo cambió la academia, que es donde nosotros también estamos ahí, o por lo menos está intentando cambiar. Yo solo dejo ahí como la primera parte de lo difícil que es desarrollarse en entornos como este, porque si era difícil, Bani, Buca, Buca, no sé, pues no lo está haciendo mejor, ninguno de los dos en realidad. Yo creo que para una primera parte lo voy a dejar ahí. Y le doy el pase a la Yarna, porque a mí todavía me tiene impactado todo el cambio. Y pese a que hay una frase que a mí me encanta, de verdad me encanta, que dice que las crisis no las provocan los hechos, sino la forma de reaccionar, que es una muy buena frase, no es una frase mía, pero por ahí la Claro. leí alguna vez y se me quedó grabada. Pero imagínense lo que dice, las crisis no las provocan los hechos, sino la forma de reaccionar. Hay países que lo pasaron bastante mejor que Chile o que cualquier otro, que Estados Unidos, que Brasil, lo pasaron mejor porque el bicho es el mismo. El bicho no reconoce fronteras, no sabe que va en un avión, no sabe que es un bebé, un anciano, un adulto mayor. Hay países que soportaron mejor la crisis, no por ser más platudos ni estar mejor preparados. ¿Cuáles fueron las razones? No las sé. Pero las crisis las provocan las formas que reaccionamos ante un determinado suceso. Y la comunicación tiene que ver muchísimo con eso. Mi querida Yasna. Oye, a ver, estuvo súper bueno haber definido Buca y Bani como el momento que estamos viviendo ahora. No, no son momentos calados en todo el planeta, porque yo siento que todavía seguimos mutando de Buca a Bani, ¿verdad? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Yes, Y yes. una dirección negativa, claramente, cuando uno dice ambiguo, incierto, volátil, esta sensación de incertidumbre, de no pisar firme, de no tener certezas. ¿Qué creen ustedes? ¿Es también producto de un fenómeno que estamos viviendo socialmente, que es lo acelerado que debemos actuar en nuestras decisiones, la sensación de
si pasó, tiene que solucionarse esta inmediatez que es como una condición dada, que además se súper exacerba en las generaciones más jóvenes. ¿Qué opinan de esto? De estos cortos tiempos. Lo vemos en la tecnología, por ejemplo. Claro, mira, yo aquí creo una cosa bien que es importante hacer un punto, creo yo, que estos cambios siempre los observamos como que ocurren frente a nosotros, ¿ya? O sea, estamos hablando de instituciones, de gobiernos, de países, de pueblos, en fin. Pero la verdad es que nos afecta profundamente a nosotros en lo individual, ¿ya? Y creo que ahí hay un punto bien interesante porque creo que desde que el hombre se reúne alrededor del fuego, ¿ya? Que tenía tiempo para el ocio y compartía y se genera todo un trabajo ahí de comunidad y de comunicación, creo que no nos habíamos vuelto a reunir como seres humanos después de la pandemia, ¿ya? Sí. Y eso habla de que no hemos alejado de nuestra esencia, que es ser gregarios y comunicativos. O sea, no nos estamos comunicando con nosotros mismos y yo creo que en la salud emocional se nota. Yo tengo aquí unos datos, por ejemplo, interesantes. Fíjate que, según un informe Gallup, indica que el 50% de la fuerza laboral global reporta sentirse estresada Uf. y un 15% altos niveles de estrés diariamente. Ahora, un dato, en China el 86% de los empleados reportan estrés laboral. En México el 75% de los trabajadores experimentan estrés laboral agudo. Y en Chile, para ser más pertinente, el 53,8% de la población en Chile tiene dificultades para dormir, según un estudio de la Universidad Católica y de la Asociación Chilena de Seguridad de este año, del 2025. O sea, estamos Ujú. hablando que más de la mitad de la población de nuestro país no duerme bien, ¿ya? Entonces ahí hay unas consecuencias claramente que nos están afectando. O sea, estamos viviendo individualmente y grupalmente el fenómeno Buca o Bani o ambos o el tránsito y yo creo que esos datos lo reflejan, creo yo. Oye, aquí me surgió algo, porque el tema que les planteaba es tiempos acelerados. Eh, que probablemente hay una dosis importante de esto que tú planteabas ahora, la salud emocional. El no me detengo a Así es. reflexionar, a descansar, a vivir el ocio. Em, pero siento que estamos súper en un escenario re negativo, pero ay, basta ver las noticias como para decir sí y pareciera. Pero ¿hay algún país que lo esté haciendo bien? ¿Hay hay, hay alguna parte del planeta que no esté en Bani? ¿O hay un grupo, porque también dijiste, esto de Bani nos ocurre internamente, no es algo que ocurre en la sociedad y yo la miro. Esto es un estilo que nos permea a todos. Entonces, para ir al grano, ¿hay alguien que ya captó que esto no está bien y hay que tomar un plan de acción? ¿Conocen a alguien que esté en esa? Hay datos, solo hay datos. Alfredo, que es bueno para los datos, seguramente los tiene. Yo solamente quería apuntar y reforzar la última parte que dijiste, Yanna. No es que esto sea geográfico o cultural, sino personal. Si por ahí es la mano. ¿Recuerdan la famosísima frase de uno de los grandes maestros de Aristóteles que nos dijo, el hombre es un animal social? Y no puede sobrevivir solo ni aislado. Esa es parte de la esencia que nos hablaba Aristóteles, ¿no es verdad? Imagínense lo que era esos días de academia en donde el maestro llegaba a las 12 del día o a la hora que llegara y estaban los discípulos esperando y el Señor se paseaba y la gente trataba de estar cerca de él para imbuirse de todo el conocimiento que le iba a poder dar. Y Claro que todo sí. eso se fue perdiendo, perdiendo, perdiendo. Rescato otra frase de Alfredo que dijo que la pandemia a lo mejor nos volvió a reunir alrededor de esa fogata virtual a esta altura, en que los adultos mayores transmitían experiencias a los más jóvenes, la palabra respeto era una palabra que de verdad era importante,
Y pasó esto porque nos cambiaron la forma que viajamos, que compramos con la familia, cómo socializamos, cómo hacemos ejercicio, cómo cuidamos la salud, cómo nos entretenemos, cómo nos informamos, nos cambió todo. Un maldito bicho, el COVID-19, nos obligó a digitalizarnos en 2 meses a patadas, al menos el caso chileno. Aquí el presidente tenía que hablar con los ministros vía online. Los profes teníamos que hacer clases online. Todos decíamos, no, si estábamos preparados. No, si no estábamos preparados. La verdad es que no estábamos. Les vuelvo a decir eso. No es un asunto geográfico, sino personal. Yo creo que el cambio el que primero nos afectó fue a nosotros mismos porque fue una cachetada. A mí en lo personal, si alguien me dice, defíneme ese 2 años del 20, del 21 y del 21 y medio y casi 22, en que había cuarentena, estábamos encerrados en las casas. Las primeras veces que salíamos a comprar al almacén de la esquina, si teníamos la suerte de tener uno, teníamos que pedir un salvoconducto en C19 y todo eso, ¿se acuerdan? Uno salía Bueno, forrado, pero forrado. Y no tocabas nada y te lavabas la ropa a la ducha, no, a la hoguera, que más y poco menos que la ropa. Entonces, y si esto nos vuelve a pasar, porque la primera parte va a volver a pasar, van a haber crisis globales sanitarias, obviamente nos va a llegar una peste nueva de Madagascar o de Brasil que se va a llamar COVID-44, y si vamos a repetir los mismos errores del pasado, estamos absolutamente fritos, como sociedad, como personas, como profes, como academia, como gobernantes, como autoridades. Si no aprendimos de esta, ya no la vamos a aprender. Me encantaría saber si hay países que lo hicieron bien, de verdad bien, hay índices de felicidad. Chile no le da muy bien en esos índices, a veces somos mejores que algunos vecinos, pero comparado con los Europa del Norte, yo creo que estamos años luz. O con los claro. japos, tal vez, no sé. ¿Alfredo tenía algún dato de eso, Pero seguro? por supuesto, mira, yo creo, Mr. Dataman. yo creo que acá hay que recoger los estudios y mira, aparecen países que efectivamente lo están haciendo bien y un pequeño preámbulo antes de dar los datos, que es importante para poder entender. Yo creo que el sistema de libre mercado, como lo conocemos en Chile, que es más libre mercado que todos los que conocemos en el mundo, está transformándose y está mutando, ¿ya? Y creo que la presencia del Estado, que no es para llegar a ser comunista, ni mucho menos, sino que hay una necesidad de bienestar social que eh, va, pero clarísimo con los tiempos que estamos viviendo. Y en ese sentido, yo creo que quiero destacar Dinamarca, Singapur, Suiza, que además tiene otro indicador que es el país más innovador del mundo, Nueva Zelanda e Islandia. Y al final, después más ratito, voy a hablar de un país interesante también en América Latina que es Costa Rica. ¿Ya? Eh, Esos países lo han hecho bien y yo te diría que tienen tres factores más o menos en común. Uno, que tienen una economía sólida y estable, con una distribución de la riqueza más o menos pareja, por así decirlo. Tienen una educación extraordinaria, ¿ya? Lo cual es muy importante porque las personas al tener un buen nivel educativo, obviamente que tienen más herramientas, mayor capacidad crítica y una serie de otros elementos para adaptarse además a los nuevos tiempos que nos está desafiando. Estamos viendo cómo cambian todas las profesiones. Y un sistema de seguridad social importante. O sea, yo en Chile yo obtuve cesante y se te viene abajo el mundo. Porque yo recuerdo que tú no podéis pagar el dividendo, no podéis pagar la universidad de tus hijos, no podéis pagar la salud. O sea, estaba hablando de todas estas cosas que se han ido arreglando poco a poco, matizando, digamos. Pero claro, un papá queda cesante, una mamá queda cesante, viejo, y a nosotros se nos derrumba el mundo. O sea, nuestra sociedad no está estructurada para un tema Bani, pero sí hay otras que efectivamente podemos aprender, ¿te fijáis? Y creo que ahí hay un aprendizaje que claramente, como dice Roberto, tenemos que incorporar de alguna u otra manera y la comunicación está llamada a lo menos a poner este tema en la palestra. No sé qué piensan ustedes. Es que los 4 puntos que mencionaste, Alfredo, perdona, súper breve, que es lo frágil, lo ansioso, lo no lineal y lo incomprensible, cuando la sociedad que te rodea está mejor paradita
con economía social, con derechos humanos garantizados como derecho y no como opción. Entonces, ese tipo de cosas hace que la gente se sienta, primero, menos frágil, porque a lo mejor pierde la pega porque tu empresa quebró. Tú no tuviste la culpa. Quebró la empresa porque los chinos, que eran los capitalistas, se fueron, por cualquier cosa. Pero tú dices, bueno, no importa, como yo he pagado buenos impuestos, tengo seguridad social, tengo salud, tengo educación todavía, mientras consigo pega de nuevo. Pero en países como los nuestros, tú quedaste cesante, tal como lo dices tú, y fue, pero no, fue un congela, un increíble, no, no fue, era ansioso, tu fragilidad a niveles enfermizos, supongo. Estos países, tú mencionas los nórdicos sobre todo, yo creo, hicieron campañas que tenía que ver con el cambio personal, ¿ah? No hablaban de mindfulness precisamente, pero sí decían que todo lo que puedes cambiar es a ti mismo, porque a veces eso lo cambia todo. Varios individuos cambiando hacen que lo colectivo cambie. ¿Qué creéis, Yana? Por ahí en la mano, ¿no? A mí me Cambiar uno primero, aunque parezca un cliché tan cliché. ¿Sabí? Es que quiero apuntar algo que a mí me pasó durante la pandemia y es que a mí la pandemia de partida me enseñó que efectivamente, y lo vinculo a lo que estáis diciendo, en la medida que tenés herramientas eres capaz de flexibilizarte, adaptarte, movilizarte, así es que el cliché de las crisis te hace creativo, para mí fue sí, totalmente. Por otro lado, me pasó que el tener que encerrarnos y en mi caso personal, encerrarme hizo que me acercara a mis hijos. Y Mira, fue un interesante. tremendo tema para mí, porque desde que nacieron yo ya trabajaba y soy de la generación que no trabajaba 8 horas, trabajaba bastante más horas. Entonces, la experiencia de verme convertido en mamá 24/7, que fue agotador, fue también súper gratificante. Me encontré con algo que es un rol que yo juraba que hacía, pero en rigor no lo había hecho. Entonces, creo que me retrotraje a la experiencia de mi mamá y mi abuela, que, que pucha, la atesoro, porque me reencontré con una mujer que era mamá y que cocinaba, lavaba, planchaba, hacía tarea y como que lo disfruté. Es súper heavy Es lo que que fue estoy como una diciendo. regresión, fue como esas regresiones que hay, pero automática, o sea, porque fue Es real. heavy. Y entonces me encontráis la razón, porque todo lo que puedes cambiar es a ti misma, Total. porque eso a veces Exacto. lo Muy cambia interesante. todo. Yo creo que el secreto es enfocar esa energía terrible que teníamos adentro en construir cosas nuevas, porque les vuelvo a decir, y le doy el paso a Alfredo, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Oye, y Mira, para sí, a mí esto del cambio, a mí me encanta el concepto cambio. ¿Ah? Y yo escribí algo grandota hace algún tiempo respecto a eso y me metí a ver lo que decía Heráclito, me fui a aprender I Ching porque quería ver el libro de los cambios y eso que dicen que el cambio es lo único permanente, a mí es una frase que me voló la cabeza. El cambio es lo único permanente, decía Heráclito. No te bañas dos veces en el mismo río, nunca una ola del mar es igual a la que viene ni a la que fue. Entonces, bueno, si nada cambia, aunque yo cambie, todo cambia. Y eso es maravilloso. oye, Empieza aquí y y de para ahí seguir. cerrar esa idea, el tema de Buca entonces deja de atormentarme, porque como lo estáis diciendo, si el cambio es permanente, un cambio sobre miel no existe. O sea, el cambio duele. Va a Hay, doler, siempre va a doler un poquito. hay alguna dosis de dolor, entendiendo que el dolor nos hace reconocer que aquí hay algo, como lo dice nuestro programa, aquí hay algo que me va a beneficiar. O sea, si te caes y te golpeas y te duele, tú ya sabes que no tienes que hacer ciertas cosas para provocar ese dolor. Entonces, pareciera que una sociedad buca nos encamina a ser más conscientes. El punto es que no nos enferme. El punto es cómo la veo Sí. antes y no caigo en la enfermedad, o en el deterioro, o en la pena, o en la ceguera. Yo creo que esa es la señal que deberíamos positivamente mirar. ¿Y sabes lo que es fundamental para un buen cambio? Es aprender.
aprender también, los dos verbos que me encantan, aprender y aprender, fundamental para un buen cambio, aprender del entorno, te muestra cómo salir adelante. Estar atento, sí, esa especie de escucha activa o de atención plena, ya que nos gusta esto, tiene que ver con que aprender del entorno nos va a mostrar camino. Y el cambio es personal, ¿ah? Solo tú puedes cambiar tu vida. Nadie lo puede hacer por ti. Nadie, nobody, nobody. El cambio es personal, definitivamente personal. Y como es lo único inmutable el cambio, qué loco, qué terrible concepto, el cambio es lo único inmutable y es permanente, no puede esperar para cambiar. Si les damos urgencia a nuestra familia, a nuestros amigos, a los que queremos, a los desconocidos que le hablamos por Twitter o por Instagram, no puedes esperar para cambiar. El cambio solo puede ocurrir ahora, 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 en el momento presente. Eso es. Perfecto, mira, fíjate que lo que está diciendo Yasna y tú con respecto al tema de cómo enfrentar esto, digamos, cómo aprovechar esta energía que te va a llevar al cambio. Yo rescato mucho el tema, fíjate, de Costa Rica y un poco parafraseando lo que dijo Yasna en una reunión que tuvimos que nuestro querido sabio de la tribu decía que Chile es una masa y no un pueblo, ¿no es cierto?, que tiene Claro. identidad. Eh, yo creo que, por ejemplo, fíjate que Costa Rica ocupa en el 2025 en el reporte de la felicidad el sexto lugar, ¿ya? Y el número uno, o sea, el elemento uno, no los voy a nombrar todos porque si no se pone muy latero uno, pero dice, Costa Rica tiene una cultura de comunidad sólida, con redes familiares y sociales que fomentan la confianza y el apoyo mutuo. Maravilloso. Y esto se refleja en su posición 36 a nivel mundial en apoyo social, según el informe. La calidez en las relaciones interpersonales es un factor clave que eleva la percepción de bienestar. Pura vida. Wow. Qué buen Entonces, ejemplo, quedé mudo, lo que es difícil, pero es verdad, es maravilloso. yo creo que ahí hay un ejemplo, porque a veces hablamos de, como estábamos hablando de Islandia, Suiza, como que nos parecen tan lejos. Pero, por ejemplo, les paso un dato que Costa Rica eliminó, por ejemplo, su ejército el año 48. Imagínate la plata que se fue a educación, por ejemplo, todas esas pistolas y cañones y tanques que a nadie le... ¡Oh, qué Claro. terrible! Y tiene una tasa de alfabetización del 98%. Maravilloso. ¿Ya? Entonces Muy yo creo bien. que aquí hay ejemplos claros y yo creo que, por ejemplo, ese estudio de la felicidad, que es el estudio más antiguo que se ha hecho, que tiene muchos años, que partió Sí. en el año 38, apunta, ¿no es cierto?, que las relaciones personales, la convivencia, es el aspecto clave de lo que se denomina, entre comillas, felicidad. Y yo creo que ahí Chile sí que tiene un desafío gigante. Yo creo que ahí tenemos un desafío, para no hablar en negativo, pero sí tenemos ahí un desafío importante de volver a confiar y volver a relacionarnos entre nosotros. Yo creo que ese es un tema básico de la comunicación y tenemos que promoverla en la educación, en todos los niveles, comunicarnos más, compartir más, creo yo. Y quiero súper subrayar lo que acá, lo que dice, el tema de las confianzas. O sea, te aseguro que cuando tú declaras esto de Costa Rica, el vínculo de la familia, los amigos, tus pares, tu entorno, o sea, lo que estáis tejiendo es una base de confianza. Tú tienes fe, te tenías el espacio para poder construir valor en las relaciones que tienes. No partís tomando distancia. Entonces, a diferencia de lo que nos está pasando en Chile, es súper preocupante la desaparición de la confianza en las instituciones. Pareciera que nos queda solo la familia y esperemos no perderla. Y eso, y eso. Claro. Claro, Fukuyama nos regaló el libro Confianza, Trust, que decía que cuando las autoridades son capaces de comunicarse y todas esas cosas que suenan tan bien y tan lindo, pero la verdad es que funciona bien en el libro. Hay países con la confianza rota, rota. Alfredo conoce la realidad de México. ¿Quién cree
bueno, nosotros, la iglesia, las instituciones, la misma academia, el Estado, poder judicial, poder administrativo, poder legislativo, poder, las policías, los bomberos andaban quemando cosas. Uno dice, entonces, ¿cómo le pedimos a la gente confía, weón, confía, dale nomás, dale? ¿Cómo nos vamos a convertir en lo que queremos si seguimos siendo los mismos? Yo creo que hay que Claro. perder una generación o dos. Mira, aquí me puse nihilista y negativo. A lo mejor hay que perder una negación. Una generación completa. A lo mejor mis hijos ya fue. Yo tengo dos millennials, los dos egresados, titulados, posgrados de las universidades. Y tengo un nieto pequeñito de 3 años que tampoco a él el sistema le va a recuperar esta parte de las confianzas, de escapar del ciclo. eh, de estas sociedades que hablamos de Bani, de Buque, qué sé yo. A lo mejor hay que perder una generación tal como lo hizo Finlandia, a lo mejor, que dijeron, no, con Claro. esta generación no podemos hacer nada. Vayan a estudiar lo que hay. Y van a ser profesionales exitosos si tienen buena ayuda y son habilosos y plata. Nos vamos a preocupar de las dos que vienen. Y ahí vamos a empezar. Los profes saben qué hacer con un aula de 40 niños con un iPad en la mano o con un reloj que puede ver mensajes. Pueden hacerlo porque le enseñaron. Ahora yo les paso un proyecto así que en cuarto básico le voy a dar un iPad a todos los alumnos de Chile. No sirve, porque el profe no sabe qué hacer con 40 niñitos con un tablet en la mano. ¿Me entienden? A lo mejor, pero y ahora me volvió la confianza. No podemos convertirnos en lo que somos si seguimos siendo lo que somos. Tenemos que cambiar. No hay otra. Ahora, cada acto cuenta. ¿Sabes tú? Lo último que les digo. Si la gente de verdad pudiera ver que ese cambio que se produce como resultado de millones de pequeñas acciones que parecen insignificantes, de verdad que no dudarían en hacer cosas, como cambiar la actitud, no colgarse del cable, no ofrecer plata por ahí para saltarse la fila, no colgarse de esta cosa. No, la honestidad tiene que empezar por ahí, las confianzas se van a recuperar. Yo no puedo ser medio honesto, tengo que ser honesto. Ahora que estamos atacados por esta ola de corrupciones, de licencias de vacaciones, uno dice, esto es generalizado, es que no se puede normalizar. No se puede normalizar. Y si tiene esta generación, se van a ir varios presos o varios despedidos, así tendrá que ser. Para que la próxima venga mejor. El cambio es inmutable, pero también saben que es imparable y la única forma de sumergirse en este cambio es moverse con él, unirse al baile, el baile, el cambio, porque la vida es una serie de cambios naturales. Imagínate cómo es la naturaleza. La naturaleza nunca se ha congelado ni un solo segundo desde que el mundo es un mundo. Siempre está cambiando. Y si nosotros nos adaptamos a ese baile, la resistencia solo crea dolor. Solo crea dolor y desesperanza y relaciones terribles, no lineales, ansiosas, frágiles, y volvemos a lo mismo. El cambio va aquí. Aquí se va, chicos. Claro, por ejemplo, fíjate que hay un punto también interesante con esto eh, que hemos perdido también esa capacidad de admirar o de comprender mejor todo lo que es el conocimiento ancestral y popular. ¿Te fijáis? Hay un desprecio muy grande Pena. sobre eso y hay una sobrevalorización del conocimiento académico. ¿Ya? Pero si el conocimiento académico fuera tan fantástico, no tendríamos la naturaleza y el entorno que hoy día tenemos. ¿Ya? Entonces, claro, nos enseñaron a ser productivos, pero yo quiero aquí llamar a la reflexión, o sea, los conceptos de sostenibilidad, de cuidado del medio ambiente, eh, Respeto a la naturaleza. respeto a la naturaleza, Ah, están hace años, o sea, años, ¿ya? Y todos los pueblos ancestrales, pasando por toda América, por Mesoamérica, han tenido siempre una conexión con la naturaleza. ¿Te fijáis? Siempre han ofrendado cosas a la madre tierra de distintas perspectivas y se han vinculado, ¿no es cierto?, machis, chamanes, con el entorno natural. Y hoy día nosotros estamos absolutamente desconectados de eso. Y tenemos comprado una estructura piramidal donde el ser humano está arriba en la pirámide mirando el mundo. Y claro, es un ego.
triste porque la verdad es que si Pero me... ahí aparece la madre mandándonos un temblorcito, un telúrico fuerte o un volcán en el Etna que acabo de ver en las noticias que todos los turistas corriendo por abajo y ahí iban millonarios, jóvenes, universitarios, pobres, ricos, todos iguales, cagados de susto porque el Etna venía. ¿Te das cuenta que al final ese ubicate que nos pega la naturaleza, de repente decir, ey, 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 tranquilo, y te mando un año seco para que aprendáis, y te mando un año húmedo, lleno de inundaciones, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué nos hace esto? Y nadie le hace Yo, caso, como si tú a mí la sabiduría ancestral, a mí un tema que me vuela la cabeza, que creemos que estamos llenos de calculadoras, computadoras, inteligencia artificial, cuando las mejores respuestas están ahí a la mano, en esa sabiduría ancestral que mencionaste, por Alfredo. Yo o encuentro sea, claro, maravilloso. imagínate, yo doy un ejemplo siempre a mis alumnos que es terrible, pero si yo tengo unas hectáreas de bosque y quiero cuidarla, ¿a quién pongo a cargo? ¿A un ingeniero agrónomo de la Católica con un posgrado en la Universidad de No, Georgetown? ¿O pongo a un mapuche que conoce perfectamente cómo funciona el Butanmapu, la tierra mapuche, o lo que, como lo en quieran? sus genes, imagínate lo que trae uno de cada de estos dos individuos que nos estáis ofreciendo. Mira los genes, mira la genética ancestral que viene, que el tipo viene, va a llover pero más tarde. Y no está viendo nada, no está viendo Google Weather ni nada de eso, ¿me Pero, entiendes? pero no estoy de acuerdo. A ver, Muy bien, me ¿Por parece qué no excelente. estoy de acuerdo? Porque creo que parte de nuestra naturaleza es evolucionar. Yo creo que, y lo que me ha enseñado un poco, lo que he visto en torno al tema es, tienen que estar ambos. Así es. Tienen que estar tipo, ambos, porque la mirada de nuestros ancestros está empezando a conectar con las nuevas investigaciones. O sea, en Totalmente de el mundo de acuerdo, la Yana. medicina, en el mundo de la medicina hay soluciones que tienen estos machos, estas hierbas o estas, y que realmente el mundo de la medicina, los más flexibles, por supuesto, están mirando porque no resuelven algo que este sí resuelve y viceversa. Entonces creo, yo agradezco estar viviendo en este momento de revelación, porque o me habría gustado vivir hace mucho tiempo atrás, con toda esta cultura ancestral, o me encantaría estar en el 2050, cuando yo espero estemos más o menos enganchados a estos dos momentos. Todo lo del medio ha sido este caos del que sí, hemos estado hablando. la evolución, querida Yanna, tampoco implica nunca destrucción de lo anterior, ¿ah? Es adaptación. Volvemos el cambio que siempre es permanente, está haciendo eso. Entonces, si estamos tomando lo mejor de lo ancestral con lo mejor que nos ofrece una ingeniería atómica, no sé qué, de inteligencia artificial o cuántica o quizás qué, parece que la solución va a ser esa especie de unión que algo haga y nos Claro. ofrezca buenas Y respuestas. estoy totalmente de acuerdo con Yana. Mira, voy a dar dos pequeños ejemplos así muy, muy, muy sencillos. Uno, que me tocó ir a Canadá a estudiar los centros de formación técnica y fuimos a un centro de salud porque por el tema de la carrera de enfermería en la Araucanía. Y cuando Ah, llegamos, nos recibió lo equivalente a una machi, por así decirlo, un match. con enfermeras tradicionales que eran de un pueblo indígena de ese lugar donde estábamos en Canadá. Y entramos a un centro de salud 3.0, o sea, ultra moderno, muy bonito, pero con el toque del tambor que era muy similar al nuestro, del cultur nuestro. Era, yo te diría que era el mismo ritmo. Y como dice Yanna muy bien, convivían los dos elementos y a las personas de enfermería y a los TENS les enseñaban en doble cultura, porque tenían que atender a personas que venían de sus pueblos, que obviamente que tampoco creen en la medicina tradicional, entonces tienen toda una mirada escéptica. ¿Y cómo los lleváis tú a ocupar la tecnología que a veces se requiere, o al revés? ¿Ya? Entonces, yo me acuerdo de eso, así que comparto mucho. Yo estoy de acuerdo contigo, Yasna, en ese aspecto. Creo que efectivamente la convivencia de las cosas es lo lógico. Y con esto cierro para no latear más, pero hay un libro muy interesante que se llama Un puente y dos miradas. ¿Ya? Sí, Varela era muy amigo del Dalai Lama, Sí, muy claro. amigos. Y ellos siempre se encontraban en los viajes hasta que un día el Dalai le dijo, oye, te invito a Dharamsala.
Dharamsala en la India, porque ustedes saben que el Dalai Sí. tuvo que huir del Tíbet y vive allá Está un poquito exiliado. un poquito exiliado. Entonces, bueno, se fue Varela con un grupo de científicos y se juntó con otro grupo de científicos, ¿ya? En este lugar. Y ahí nace este libro y es un punto interesante de lo que dice Yasna, del punto donde se encuentra la religión tradicional tibetana con la evolución emergente de lo que era la neurociencia. Precioso. Ese libro forma las bases de este pequeño matrimonio, por conveniencia, entre comillas, y después el Dalai viaja a Estados Unidos. Y el Dalai, que fue muy cuestionado en ese congreso donde eran puros neurocientíficos, pone a disposición más de 100 monjes tibetanos que eran meditadores profesionales. Entonces, las universidades, que fueron como 15 que tomaron esta ofrenda, por así decirlo, lo hacían estudios comparativos con las personas que no meditaban. Raya para la suma, para sintetizar, de ahí se disparan las investigaciones en torno al mindfulness, ¿ya? Y pasamos del año 2000, que eran 24 o 12, no me acuerdo exactamente, a más de 1500 en un año, ¿ya? Porque el mindfulness hoy día es la meditación científica más investigada a nivel mundial y es un resultado maravilloso de dos corrientes muy distintas, una que nace 1500 años atrás antes de Cristo, o 3000, incluso hay antecedentes de la meditación, con la tradición de la neurociencia que nace a partir de la transparencia del cerebro. Entonces, creo que ahí sí, Rayana tiene toda la razón y yo creo que eso es lo que tenemos que ver, cómo mezclamos estas cosas y buscamos caminos creativos distintos de soluciones, que comuniquen, que se comuniquen las cosas. A mí Solo me parece para recuperar lo tan- ancestral, hay dos ejemplos maravillosos que son en Oceanía, Australia, New Zealand, Nueva Zelanda con lo maorí, que hay un respeto, Alfredo, un respeto por eso, no solo porque tiene un señor con tatuaje que está en el aeropuerto esperando turistas, hay un respeto por el idioma, y yo rescato aquí más cerquita en América Latina lo que hace Paraguay con los guaraní. Porque de verdad todo el mundo, yo he estado muchas veces en Paraguay, invitado por universidades, en Chile, que sé, he estado en la tele, un montón de cosas. Y la gente, todos hablan guaraní, Qué extraordinario. pero todos es todo, porque te enseñan, no solo en la familia, en la casa. Entonces cuando quieren decir algo y que tú no te enteres mucho, y todos entendieron. Estoy hablando de niveles altos, niveles bajos, y aquí no, po. Aquí yo voy a tomar un curso mapudungún y me van a mirar, por decirlo menos raro, con el estigma terrible que hay sobre el pueblo, etcétera. Entonces, ¿qué se hace? Interesante, muy interesante, Roberto. a mí me pasa que creo que en la medida que empecemos a entender que la ignorancia de no valorar tus raíces eh, y que empecemos a correr este velo como de avergonzarnos, porque, o sea, yo me he dado cuenta que algunas personas, de hecho, de origen mapuche, se avergüenzan y Sí, puedo entenderlo porque han pasado o humillaciones o malas bromas o hemos tenido una conducta incorrecta social. Sin embargo, creo que es una creencia y como todas las creencias, en la medida que seguimos comprándola y discutiéndola, se mantiene. Entonces, ¿cómo se contagia? Es buena la pregunta, Roberto, pero el punto es partiendo por nosotros. Yo realmente, bueno, a mí me pasó algo y es que leí a Gastón Sublet y me cambió totalmente la película. Por eso hablo Ya, de mientras vivamos en la ignorancia de lo que es, por lo tanto, ahí la pega es de cada uno. O sea, he estado en reuniones donde alguien habló o lanzó un comentario insultante hacia alguien de la cultura mapuche y tuve la valentía de decirte súper equivocado, ¿cachai? mm, Y en realidad se generó un ambiente incómodo, una realidad, es un ambiente inevitable. pánico. Y además, como que todos toman una posición, ah, ya se puso grave, ¿cachai? Pero Sí, creo que parte el ejercicio, el péndulo de incomodarnos para poder volver a reconocer el valor de cada una de las partes. sí, yo Así creo es que que, eso es lo que ocurre muy similarmente con el tema de género. Eh, total.
Te fijáis que es un aprendizaje. Yo estuve en un centro de formación técnica y tenía una persona de infraestructura que era bastante mayor y lanzaba comentarios que eran como de octavo básico cuando yo era chico en el colegio. ¿Te fijáis? O sea, nada que ver, fuera de contexto. Y una chica de 24 años en una reunión le dijo, mire, un comentario más como ese, yo no me siento más a la mesa a almorzar con ustedes porque usted está fuera de tiempo. Así que le ruego que mida sus palabras y sea respetuoso con las mujeres que estamos aquí. Así, corta, ¿ah? Wow. Ya. Muy bien. Y fue, Incómodo. o sea, Y está perfecto. pero ¿sabes qué? Después yo conversé con él y me dijo, ¿sabes qué? Ella tiene razón. Yo Qué reconozco. buena actitud, por lo menos, pues. Sí, extraordinario. Dijo, la verdad es que pensé que no estaba incomodando, porque eran bromas, eran los típicos chistes de hombre, eh, que no tienen nada que ver. Y yo creo que con eso, Yarna, con el tema mapuche pasa lo mismo. O sea, son situaciones que son incómodas, la verdad, para todo el mundo, porque no tenemos la capacidad de escucharnos y de entender realmente qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿te fijáis? Y creo que ahí hay también un aprendizaje que todos tenemos que... Aprendizaje y mea culpa, querido, porque los tres hemos trabajado, los tres somos publicistas, nos hemos encargado de comunicar para vender cosas e instalar arquetipos. Hemos instalado arquetipos, bueno. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto somos culpables de todo? Bueno, por lo menos tenemos la conciencia. Yo de verdad, yo un día entendí que si pretendo ser feliz, que soy feliz varias veces al día, todavía a los 60 y tantos que tengo, pero quien pretende una felicidad y una sabiduría así constante, tiene que acomodarse a los frecuentes cambios. Es como tu personaje que separaba a las chicas de la mesa. Si usted no cambia, señor, va a almorzar solo. Porque yo no estoy dispuesta a aceptarle eso. Ay, y el tipo, por lo menos, me gustó la respuesta que tú diste. Dice, oye, tiene razón ella. Maravilloso encontrar esa respuesta en alguien mayor, porque debe ser inteligente. Entonces, seguramente se está adaptando a estos nuevos tiempos. Lo que yo Claro. opino, Ahora, lo que sí rescato también de ese ejercicio y de la experiencia personal que tuve es que duele una sola vez o te pones rojo una sola vez y la otra parte no lo ve porque está usando el humor, porque nunca nadie le ha comentado. Entonces viven como en un estado de ignorancia divertido porque no son capaces de empatizar con alguien que se pueda incomodar. No lo ven, no es maldad, es Claro, ignorancia. es falta de autoconocimiento, po, ¿cachai? Porque dentro de las cosas publicitarias que hemos hecho mal, como dice Roberto, yo creo terrible. que es desprestigiar el ocio, ¿te fijáis? Porque el ocio es la negación del negocio, ¿ya? Ocio, ¿ya? Y el ocio es fundamental para tener autorreflexión. Total. ¿Te fijas? Porque uno no puede andar por la vida sin reflexión, pero yo No, y cada vez me tampoco puedes encuentro... andar por la vida siempre, siendo siempre efectivo y cumplidor y la responsabilidad. Mira, en la pandemia nos llenaron de mensajes positivos. Ya no tengo comillas más grandes para ponerle esos mensajes positivos. Aprovecha el tiempo, saca una licenciatura. ¿Y por qué no hacer un doctorado? ¿Y por qué no te des la cresta? Déjame estar tranquilo y cachar. ¿Para dónde viene esta mano? Tengo mi familia acá. Esto produjo enamoramientos y produjo divorcio, violencia familiar. Las tuvo toda en la cuarentena en el mundo. ¿Ah? En el mundo fue esto. Porque Sí. no sabíamos qué hacer con tanta gente. Hay No, personas en mi casa que dicen que son mi familia. Yo no los había visto porque estaba metido todo el día en celulares y un montón de cosas. Entonces tuve que aprender un montón de cosas y ahora viene el cobrármelo. Ahora tengo que entender que si no cambio, nada va claro. a cambiar. Fíjate que a mí en la pandemia me tocó ser el empleado de todos, porque yo estaba cesante, así que era como el junior para todos. Entonces, por Pero ejemplo, buena onda igual, o no, sea, sí, pues mi hijo ponte tú, armó un emprendimiento de condimentos, ¿ya? Así que a mí me tocaba llenar los frasquitos y entregarlo y todo. Mi mujer vendía libros, así que yo tenía que ir a entregarlo. Mi hija armó una cosa que se llamaba Corazón del Aprendizaje, entonces teníamos que hacer unas cuñas de procesos de aprendizaje, vanguardista, qué sé yo. Así que yo y me dediqué más a cocinar, porque yo cocinaba, pero muy poco,
y, bueno, hacía el desayuno, toda la El que parte. tenía, Así que me pasaron la tremenda factura, porque igual que la Yarna, obviamente que yo trabajaba muchas horas al día. cocinó Alfredo, ¿ah? Ahí lo ve. Ahora Ahí sí, volviste, Alfredo. Bueno, devolví. me pasaron la factura porque tuve que recuperar todas las horas que les destinaba a la agencia. Y tú Bueno, sabes que no son teníais pocas. cupo, está bueno, teníais cupo. Oye, les planteo algo. Sí, Cerremos esta idea de Bani. ok. Cerremos esta idea porque está bueno, esto no es un solo tema, esto es un tema que gatilla muchos otros temas y va a ser la dinámica de todas estas conversaciones. Pero ok, ¿con qué se quedan en esta primera conversación respecto a Bani? Y quiero que respondan esto pensando con qué tarea nos quedamos para la segunda conversación. Ok, yo pues, prefiero que Alfredo cierre, que está mucho más a caballo del tema, pero yo tengo un apunte aquí que tomé cuando él empezó a presentarnos esto. ¿Qué hacer para estas cosas? Van y Bucas, Bucas van. ¿Qué hacer con esto? Entonces, ese impacto hay que tomémoslo desde el punto de vista corporativo, como que todavía se me sale el publicista que lleva adentro. Primero, desarrollar habilidades. Eso, habilidades de esas blandas, crucial. Tenemos que desarrollar habilidades de adaptabilidad si es que algo así existe. Flexibilidad, empatía, un poco de gestión del cambio para poder navegar en esos entornos VANI. Segundo, porque el primero yo le pondría desarrollo de habilidades. El segundo, hacer que las autoridades, que la academia donde estamos nosotros, que el mundo corporativo, el trabajo, liderazgo. Tenemos que moldear líderes desde chicos, pero enfocado en qué? Pues en comunicación efectiva, transparencia, la palabra confianza aquí me salta por todos lados, la capacidad de inspirar a los demás para que alguien diga, él puede, yo también. Bueno, es lo que se hace hoy, pero con líderes positivos, idealmente, no solo el multimillonario Brotec oye, no se vayan a perder una película, porfa, que está en Max ahora. Se llama Mountainhead. Cuatro multimillonarios gringos que uno no te resistes a decir, este es Elon, este es Calacanis, este parece que es Jack Dorsey o Mark Zuckerberg, etcétera. Dura 2 horas y es alucinante. Son cuatro tipos que se reúnen en una casa de refugio en la nieve mientras el mundo explota a su alrededor por cosas que ellos mismos crearon. Inteligencia artificial dentro de una red social. ¿Le suena parecido a alguien? Bueno, por ahí. Se llama Mountain Head y está estrenada hace 3 días. Yo ya la he visto 2 veces porque me tiene loco. Bueno, liderazgo positivo, innovación fundamental. Meterle esa cosa de la innovación desde lo más chiquitito, innovar, ser disruptivo, ¿para qué? Para que el entorno deje de ser tan frágil, ambiguo, no lineal y absolutamente incomprensible. Y la última que me gustaría rescatar, creo, Yarna, como buena tarea, para nosotros que estamos en la academia, aprendizaje continuo. Y algo que tenemos que meter bien en la mente, si hay que hacer una buena campaña, yo me ofrezco. La universidad te da un título, el pregrado, ¿no es verdad? El este. Tome, aquí tiene su lindo título, cuélguelo en la muralla y trabaje. No, aprender es la única forma de ganarle al cambio, o sea, de ganarle tiempo al cambio, de estar preparado. Y cosas tan obvias como usar la tecnología, respetar lo ancestral, que también lo vuelvo a rescatar, ¿ah? Respetar lo ancestral, y uso de tecnología, aprendizaje continuo, ¿sabes por qué? Porque se requiere una mentalidad de crecimiento para eso. Oye, ahora que tengo ¿por qué no tomo el siguiente nivel que era un diplomado y después tengo un magíster? Y si tengo el tiempo, la plata, la voluntad, las ganas, el entusiasmo, un doctorado o un postdoctorado. Yo tengo un amigo con 2 postdoctorados. Yo ¡Wow! lo envidio, pero insanamente. A mí aprender algo que no he perdido con los años. Así que por ahí es lo que yo rescato. O sea, como tareas para la casa sería tratar de desarrollar que en los programas de la universidad, en las mismas empresas, enseñámosle a la gente a invertir unos minutos en sí mismo, en la mañana, después del café, en el camino a la oficina, en el metro, que medite, que haga algo de introspección hacia adentro, que prepare el día y en la noche antes de dormir haga lo mismo. Cosas por el estilo. Entonces, si podemos tener esas campañas como de bien público en las empresas, luego en la academia, todas las carreras deberían tener al menos una asignatura de
comunicación, porque el tipo no solo tiene que tener clara su marca personal, su personal brand, sino cómo va a comunicarse con un señor muy mayor y con un chico que tiene 22 años y es su jefe. Totalmente. Entonces, a él le pasa que no entiende. Y mira, tenemos que enseñarle esto. Comunicación efectiva, comunicación humana, no sé, busquémosle un nombre por ahí. Pero esas serían las pegas, las grandes pegas que algunas autoridades deberían darle a algunos organismos, ministerios, fundaciones, agencias de publicidad para que hagamos que vivir valga la pena y que crecer y aprender la valgan aún más. Por ahí en la mano. Qué interesante. Mira, yo me quedo con la idea de el mindfulness, de la atención plena, de que aunque suene cliché, yo creo que tenemos que ir hacia nosotros mismos. O sea, creo que Es. aquí es un tiempo de una revolución individual, donde las personas deberían aumentar el conocimiento de sí mismos. Y yo creo que eso tiene como consecuencia que tú potencias todas tus habilidades blandas. Porque cuando tú te conoces bien, eres capaz de liderar, eres capaz de enfrentar crisis, capaz de tomar decisiones de manera correcta, capaz de tener resiliencia, capaz de tener una escucha efectiva, capaz de reducir el estrés, de gestionar las emociones, la irritabilidad, en fin. Creo que ahí hay un desafío potente y estoy de acuerdo en lo que plantea Roberto. O sea, ¿cómo hacemos de esto un movimiento? ¿Te fijáis? Y además hay cosas sencillas también. Yo también quiero levantar mucho la bandera del ocio, no porque sea flojo, sino que creo que nos faltan espacios del ocio, de disfrutar la familia, no por obligación porque nos llegó un virus, de estar en la naturaleza, de conocer nuestro país, de ver lo bueno que tiene, de compartir con distintas personas. Fíjate que el otro día, a propósito del maestro que señala Yarna, que de Gastón Sublet, decía que él una vez se entrevistó con la Violeta y le dijo: usted es un pituco de mierda y nunca va a entender a su pueblo. ¿Ya? Eso fue lo que le dijo la Violeta Parra, ¿ya? Contado por él mismo, entre paréntesis. Y dice que al principio lo encontró muy ordinario, muy grosero, ¿ya? Pero dijo: tiene razón. O sea, Potentísimo. efectivamente yo soy un pituco, y dice que eso fue una de las descargas mayores de su vida para dedicarse a conocer su pueblo, ¿ya? Profundamente. Y eso destinó, bueno, sabemos, gran parte de su vida. De hecho, cuentan, muy cortito, una historia fantástica de que él iba por Valparaíso y lo llaman unos muchachos ahí que lo querían asaltar, ¿cachai? Que lo querían cogotear, como se hacía en esa En época, esa época. ¿ya? Y bueno, él saca su lenguaje y, como dijo el ladrón, porque lo entrevistan, eh, de lobos pasamos a ser ovejas. Y se desarrolla una amistad de 40 años. Wow. Y entrevistan al ladrón y entrevistan a Gastón Sublet. Yo eso lo encuentro fantástico porque yo creo que eso es fruto de gente que está sintonizada consigo mismo, tanto el ladrón como Gastón Sublet. Ojo, porque yo aquí no le doy el mérito únicamente a Gastón Sublet. O sea, el ladrón sabía que le llegaban unas monedas y lo tenía ahí a tiro de cañón, porque tenía dos amigos más. Bueno, el hecho es que terminan tomándose una garrafa de vino en Valparaíso, ¿ya? Y ahí sellaron una amistad para siempre. Entonces yo me quedo con eso, con darle tiempo al ocio, a conocer gente, a acercarse, a conocer cómo somos, quiénes somos. Y así también uno se conoce. Creo que para mí esas dos cosas creo que yo rescataría para enfrentar este tema, Pani. Bien, hagamos lo siguiente entonces. Para la próxima reunión, conversación o programa, traigamos el ejercicio de entender cómo estos estados de observación o reflexión, estas disciplinas que hoy día además están súper empujadas por muchas áreas, nos retribuyen a mejorar nuestra calidad de vida. Así es que mindfulness, que en particular tú, Alfredo, eres súper estudioso del tema y entrenaste
y estáis entrenando además a algunas personas, creo que en torno a ese concepto nos vendría súper bien, habiendo hoy día tenido un programa medio oscuro, ¿ah? En toda oscuridad hay luz. Medio Entonces, ciudad gótica. Hay sí, luz al final del túnel. Le juro que hay luz al final del túnel. La he visto la luz. Pero entonces, es pequeñita, va a costar, pero hay luz. Le juro que hay luz. bajo esa premisa, creo que deberíamos tener una próxima conversación luminosa Excelente. Sí, respecto y vamos a de empezar qué preguntándonos, hacer. ¿hay luz al final del túnel? Porque a todos nos saltan ideas, pues si trabajar en un entorno frágil es terrible, habrá que desarrollar sistemas resilientes. Si me suponte que para trabajar con una sensación de ansiedad global, ¿qué hay que hacer? Entender, aceptar el ocio, como decía Alfredo, aceptarlo como unos minutos contigo mismo. Y también tener técnicas para la empatía, para la herramienta para la desconexión. Mira qué importante, cómo desconectarte. A la hora del almuerzo uno se sentáis con alguien y seguía hablando de la pega, entonces, terrible. Bueno, para eso podemos hacer pega y programita y hacer cosas entretenidas. O sea, me encanta la idea, así que lo acepto. Excelente, Estamos. Anita. Aceptamos el desafío. Muy bien. Nos vemos en una semana más para hablar de mindfulness y todas las herramientas posibles que nos permitan sobrellevar buca y Válido. Ya, pues, ahí nos vamos a meter mucho más en materia, entonces. Les dejo un abrazo a Jan, un abrazo a Vale. Alfredo, así que buena por eso. Excelente. Nos dejamos. Ajá. El equipo, Yasna Silva, Alfredo Santibáñez y Roberto Arancibia. Algo hay aquí.